¿Cuál es un secreto que tus padres nunca podrán saber? Cuando tenía unos 11 o 12 años, estaba pasando por mi etapa de pirómano. Un sábado, decidí coger una lata de acero, llenarla de gasolina y dirigirme al bosque. No era la típica lata de spaghettio, sino una lata de 1 galón a granel, llena hasta el borde. La llevé al bosque y decidí que sería genial prenderle fuego y ver qué pasaba. Lo encendí y se prendió como esperaba y siguió ardiendo dentro de la lata. Después de unos 15 minutos me aburrí y fui a intentar apagarlo. En el proceso, volqué la lata esparciendo la gasolina por todo el suelo del bosque y estalló en una bola de fuego. Rápidamente corrí a mi casa a buscar agua y volví corriendo con unos 5 galones. A estas alturas el fuego se había extendido enormemente y mis esfuerzos eran inútiles. Decidí que lo mejor que podía hacer era entrar en casa y jugar a los videojuegos. Por suerte, este lugar en el bosque estaba bastante lejos de la casa de mis padres, así que no llamó la atención de mis padres inmediatamente. Después de 1 hora más o menos, todo el departamento de bomberos está en la escena luchando contra los 3-4 acres de incendio forestal que está rugiendo. Había una carretera que pasa por detrás de mi casa, y el fuego básicamente engulló todo el bosque que separa la casa de mis padres y esta carretera. Esta carretera es conocida por los traficantes de drogas y las casas de metanfetamina. Mientras los bomberos intentan luchar contra las llamas, se descubre que la casa más cercana al incendio es una casa de cocina bastante grande, y la policía aparece y se hace una gran redada. Naturalmente, el incendio fue atribuido a ellos y mis padres lo aceptaron. Ahora han pasado 20 años y mis padres aún no lo saben ni lo sabrán nunca. Nunca podré decirles que mi objetivo número 1 como padre es manejar los problemas de relación de forma diferente a como lo hicieron ellos. Cuando yo tenía 8 años, se divorciaron de forma muy complicada, y mi único recuerdo de ellos juntos es que se gritaban, y mi hermana y yo nos escondíamos en nuestras habitaciones. Luego fueron más de 10 años en los que nos hablaban mal del otro, nos ponían en medio de todas sus discusiones, y nos abrazaban y culpaban cada vez que sentían que pasábamos más tiempo con el otro que con ellos. Ya han pasado 20 años y mi madre sigue hablando mal de mi padre, y de mi madrastra de vez en cuando, a pesar de que le pido una y otra vez que deje de hacerlo. Estoy felizmente casada, pero si algún día me divorcio nunca pondré a mi hija en medio de discusiones, ni hablaré mal de su padre con ella, ni la haré sentir culpable por tener una relación con él. Es la cosa número 1 que aprendí de mis padres, y creo que estarían devastados al darse cuenta del verdadero efecto que ha tenido en mí. Me crié en un hogar bastante religioso. Mi familia me tenía en el teatro, el coro, el grupo de jóvenes y todo tipo de actividades extracurriculares para mantenerme alejada de los problemas. Así que confiaban bastante en mí. Una noche, tenía unos 15 años, mi novio de entonces había venido a ver películas. La condición era que podíamos tumbarnos en la cama y ver la película, pero la puerta tenía que estar abierta. Después de un rato, mi madre entró a ver cómo estábamos y todo estaba bien. Así que le dio las gracias a mi novio por ser un caballero y cerró la puerta al salir. Inmediatamente, como si el cierre de la puerta hubiera desencadenado alguna sobrecarga hormonal adolescente, empezamos a besarnos y a tontear. Deslizó su mano por mi camiseta durante un rato, pero al final, al tener algo de intimidad, pronto dirigí su mano a mis netherbits. Sí, primer orgasmo, no autoestimulado. Nunca nos pillaron, lo que se consideró un gran triunfo. Y después de eso encontramos formas de enrollarnos sin que mis padres lo supieran. No fue hasta unos meses después, en el baile de la pureza de mi juventud. Sí, firmamos compromisos y llevamos anillos para significar nuestra abstinencia por Dios y el matrimonio, que mi padre pronunció este humillante discurso. Le dijo a la congregación que estaba orgulloso de la mujer fuerte en la que me había convertido, que a pesar de tener un novio, me enfrenté a la presión de los adolescentes y a las hormonas, y que fue testigo de cómo desvié un intento de comportamiento inmoral mientras veía películas con mi novio una noche. Al parecer, las persianas estaban abiertas y mi cama daba a ellas desde dentro de la casa. Él entró por casualidad desde el garaje, y me vio quitando la mano de mi novio de mi teta. Me sentí mortificada. El secreto que nunca debes saber: la noche en que tuve mi primer orgasmo, él pensó que había evitado que mi novio me tocara las tetas, cuando en realidad lo estaba dirigiendo mucho más al sur. Cuando os fuisteis a Hawái dejé a Milo, gato. Estaba enfermo, con un dolor increíble, no podía comer ni beber, ni siquiera podía moverse para llegar a la caja de arena. Cuando os fuisteis de vacaciones estaba demasiado débil como para seguir aullando de dolor. No podía soportar ver a ese gato con tanto dolor y tanto miedo.
así que hice lo único que podía hacer para ayudarle, acabar con su vida de forma humanitaria. Mis padres estaban 100% en contra de sacrificar a una mascota sin importar cuánto sufriera, así que estarían más que enojados si supieran esto. Cuando estábamos en casa de una amiga de vacaciones, mi prometido y yo rompimos accidentalmente su cama de invitados. Una de las patas se dio y todo se derrumbó. Era una estructura metálica muy barata, y mi prometido encontró una cuchilla para cortar carne, y le dimos un buen golpe a la cama para ponerla en forma. Sin éxito, tuve que llamar a mi amigo y confesar. Debido a la naturaleza conservadora de mis padres y a sus firmes creencias, les hemos permitido creer que somos castos y buenos y que nunca tendríamos sexo. Asqueroso. No hemos mentido. Pero ciertamente hemos sido culpables por omisión. Nos vamos a casar este año, y mi amiga con la cama rota es dama de honor, y está trabajando en su discurso. Esto ocurrió en mi primer año de instituto. Uno de mis amigos se hizo con algo de hierba, y yo no la había probado antes, así que tuvimos la estúpida idea de fumarla. Vino junto con otros amigos míos. El plan original era ir al bosque cerca de mi casa para fumarla, pero hacía frío y no quisimos hacerlo. Uno de nosotros quería fumarlo en mi porche, pero yo no estaba de acuerdo. Olvidé cómo, pero se nos ocurrió la idea más estúpida: hotbox en mi cuarto de baño. Tened en cuenta que mis padres iban a llegar a casa del trabajo en una hora, y si se enteraban mi vida estaría acabada. Rápidamente hicimos un bong de mierda con una botella de Gatorade. Luego sacamos todo de mi baño, encendimos la hierba y fumamos durante unos 10 minutos. Una vez que terminamos, limpiamos rápidamente y vaciamos una botella entera de Axe en el baño. Mis amigos, que estaban muy drogados, se fueron. Volví a subir a comprobar el baño y olía a hierba. Intenté usar todo lo posible para quitar el olor, pero no funcionó. Llamé a mis padres, tienen el mismo trabajo, y me dijeron que estaban a 15 minutos. Sabía que estaba jodido. Tengan en cuenta que mis padres son extremadamente estrictos y que si me pillaban, me iban a echar. Fue entonces cuando pensé en la cosa más estúpida que cualquier ser humano en su sano juicio podría pensar: quemar mi baño. Terminé encendiendo algunas toallas y tratando de quemar la zona del lavabo. Acabó prendiendo fuego, pero fue lento. Rápidamente llamé al 911 y 3 minutos después los bomberos vieron los camiones de bomberos salir de mi casa. Se encargaron del incendio y mis padres llegaron a casa conmocionados. La mitad de mi baño estaba carbonizado y la puerta derribada. Los bomberos dijeron que probablemente fue una corriente eléctrica del enchufe que quemó una toalla. Esa noche dormí pensando en lo estúpido que fui en lo que acababa de hacer. Hasta el día de hoy mis padres no saben. Mi padre siempre fue un gran bebedor. Al crecer, no era raro que se emborrachara tanto que se cayera. De hecho, le prohibieron la entrada a varios bares por ser un borracho ingobernable. No es que causara problemas o peleas, a pesar de ser un tipo bastante grande y de aspecto intimidante. En realidad era un tipo muy agradable y simpático cuando bebía. Solo era molesto y un lastre cuando se emborrachaba tanto que empezaba a caerse, a hacerse daño, a romper cosas y a ser una carga para los demás clientes. Por eso, bebía mucho en casa, bebía grandes cantidades de whisky y algunas noches acababa cayéndose al tropezar con el baño o la nevera. Esto era algo habitual en mi infancia y, con los años, se convirtió en algo habitual. Normalmente le ayudaba a levantarse si podía, y otras veces le dejaba tumbado e intentaba que se pusiera cómodo, le dejaba que se desmayara y le dejaba. Mi madre solía estar en la cama y no lo oía caer, pero yo siempre lo oía, independientemente de cómo o dónde se cayera. El sonido era casi siempre el mismo. Pues bien, una noche que me quedé en casa durante las vacaciones de Navidad de la universidad, estaba tumbada en la cama y oí ese sonido. Se había caído. Eran alrededor de las 2:45 am. Me levanté para ver cómo estaba, como de costumbre, y estaba tumbado en el suelo junto a la mesa. Me acerqué para ayudarlo a levantarse. Gruñó un poco y no me ayudó a levantarlo en absoluto. Estaba inusualmente flojo y sin fuerzas. No hablaba con coherencia y no intentaba ayudarme en absoluto. Me imaginé que era porque estaba más borracho de lo habitual. Como no iba a poder volver a sentarlo en su silla o incluso ponerlo de pie, pensé en ponerlo cómodo y dejarlo allí. Así que repasé mi rutina habitual. Comprobé su cabeza para asegurarme de que no sangraba o estaba malherido. Escondí su botella de whisky para que no se levantara y bebiera más. Y miré para asegurarme de que sus gafas no estaban rotas. Las limpié y las puse en la mesa poniéndolo de lado por si vomitaba. Sorprendentemente, rara vez vomitó.
Cuando le quité las gafas tenía una mirada tensa y una expresión que parecía atravesarme. Normalmente le pregunto si está bien, y suelo obtener un sí refunfuñado o algo similar, pero todo lo que obtuve esta vez fue un largo gruñido tenso. Una vez más, supuse que estaba súper borracho y no le di mucha importancia. Apagué la televisión y me fui a la cama. Me desperté 3 horas más tarde con mi madre golpeando frenéticamente mi puerta. Parecía asustada y me dijo, creo que tu padre está muerto. Corrí a la cocina y lo encontré tirado en el mismo lugar donde lo había dejado. Su cuerpo estaba frío al tacto. No respiraba. Había muerto. Cuando llegó el forense, estimó la hora de la muerte en torno a las 3 o 4 de la madrugada. Más tarde supimos que la muerte fue en realidad un ataque al corazón. Cuando miro hacia atrás, me pregunto si los pequeños comportamientos inusuales que noté, pero a los que no presté atención, fueron en realidad efectos secundarios de que tuviera un ataque al corazón. Su comportamiento era diferente al habitual y estaba muy intoxicado. Pero no puedo evitar preguntarme si mi padre se estaba muriendo delante de mí sin que me diera cuenta. En ese momento me culpé por dejarlo allí y no investigar más. Murió justo donde lo dejé. Me sentí fatal y cargué con esa culpa durante mucho tiempo. Ahora sé que no es mi culpa, pero todavía me siento culpable de vez en cuando. El día que murió papá, mamá me preguntó si le había oído caer esa noche. La culpa y la vergüenza iniciales me llevaron a mentir y a decirle no. Me habré quedado dormida, por supuesto. Sé que no me culparía, pero todavía no estoy seguro de algunos de mis familiares por parte de mi padre. Sé con seguridad que algunos de ellos estarían disgustados de que lo dejara en el suelo. Sí, suena jodido, pero así fue como crecí en mi casa. Nunca le he contado a nadie sobre esto y nunca planeo hacerlo, excepto en Reddit. Supongo, porque tengo miedo de que la gente piense en mí como la persona que dejó morir a su padre. Tengo 2 anécdotas de la universidad que, si se descubrieran, mis padres seguramente me matarían. Ambos momentos podrían haber alterado gravemente mi futuro y arruinado mi vida. Fueron hace de 4 a 5 años. Compartiré una por ahora y la otra si hay algún interés, ya que son historias muy largas. Hacia el final de la escuela secundaria empecé a consumir algunas píldoras diferentes y esto se mantuvo en la universidad. Las cosas típicas como la oxicodona, Xanax, Quilopins, SPE. De todos modos, en mi primer año de universidad tenía una gran tolerancia al Xanax, y una noche en particular íbamos a una gran fiesta en una zona del campus en la que nunca había estado. No conocía a los anfitriones de la fiesta y me enteré tarde, así que en ese momento ya había tomado 9,5 miligramos de Xanax. Si no lo sabes, es una cantidad insana de Xanax, y para algunas personas podría causar fácilmente una sobredosis. En ese momento yo era un hombre de 1,90 metros, y 280 libras con una alta tolerancia, así que todavía era funcional. Llegamos a la fiesta y me meto unas 6 cervezas, y en este punto estoy destrozado sin poder creerlo. Fui al baño a orinar y como el idiota que era, busqué en los gabinetes y cajones del baño. Encontré una receta completa de Adderall que nunca había tomado antes, y alguna otra parafernalia que voy a omitir porque no es importante para la historia. Así que, una vez más, siendo el idiota que soy, decido que todo esto se va a casa conmigo. Me había traído una mochila para transportar todas mis cervezas a la fiesta, así que me la puse. Fui por ahí y les dije a todos mis amigos que me sentía muy mal y que necesitaba ir a casa. Nunca soy de los que no aguantan el alcohol / drogas para que sepan que algo va mal. Así que me dirigí al baño, y llené mi mochila y me eché agua en la cara y tosí mucho para parecer enferma. Entonces todos nos dirigimos hacia afuera, y comenzamos nuestra caminata de regreso a nuestro apartamento. A los 4 minutos de estar caminando nos paró la policía porque eran las 1:02 de la mañana, y estábamos caminando por la calle del campus, y querían asegurarse de que las chicas estaban bien. En este punto somos 6 y de los 6, 2 de nosotros tenemos 21 años, yo tengo 20, y los otros 3 también tienen 20 años. El policía nos preguntó si todos éramos mayores de edad y todos dijimos que sí. Las 2 personas que tienen 21 años ofrecen sus licencias muy rápido, y eso fue suficiente para apaciguar al policía. Si nos hubiera identificado a todos, me habrían puesto una multa por consumo de alcohol y posiblemente me habrían registrado el bolso. Si me hubiesen pillado, me habrían acusado de consumo de alcohol por parte de menores, de parafernalia, de una sustancia controlada robada, de intento de distribución. Era una receta completa, así que una cantidad enorme de Adderall, por no mencionar que tenía celofán, y, para colmo,
Estaba en la escuela. Esto probablemente habría resultado en una corta sentencia de cárcel y ser expulsado de mi universidad. Así que después de todo esto estamos ecstatic, y mis amigos no podían creer lo que había hecho ya que no soy típicamente este tipo de persona. Volvimos a nuestro apartamento y las chicas se fueron a la cama y solo quedamos nosotros 4 chicos. Empezamos a tomar cantidades masivas de Adderall fumando hierba y bebiendo. En total teníamos creo que 30-40 pastillas de 30 miligramos de Adderall. Tengan en cuenta que en este momento hemos estado despiertos desde las 9:10 am y ahora son las 3 am. Seguimos jodiendo, fumando cigarros, viendo episodios de Entourage y ocasionalmente jugando al Super Smash Brothers. De repente mi novia se despierta, y son las 10 de la mañana del día siguiente. Seguimos de fiesta. Finalmente nos quedamos sin cervezas y seguimos tomando Adderall, y haciendo lo que sea que encontremos ya que estamos muy excitados. Ninguno de nosotros lo había hecho antes. Estuvimos jugando con el desinfectante de manos, y el fuego durante un buen par de horas. Si nunca has hecho esto mientras estás aniquilado, definitivamente lo recomiendo. Al final nos quedamos solo yo y mi otro amigo. Nos quedamos en su habitación tomando más Adderall, y fumando algunos cigarros mientras él toca su piano eléctrico. Aquí es donde la mierda se volvió loca. Tenga en cuenta que es alrededor de 10 p.m. en este punto, y que había sido despierto aproximadamente 36 horas y abusando de este Adderall. Empecé a ver Call of Duty en la pantalla de la televisión de mis amigos que está apagada. No sé cómo o por qué, pero fue la alucinación más loca que he tenido. Luego me doy cuenta de que casi todo lo que empiezo a enfocar es absolutamente loco. Mi amigo empieza a ver cosas raras también, y nos damos cuenta de que estamos alucinando por las drogas y la privación del sueño. Pasamos las siguientes 5 o 6 horas mirando cosas, y caminando afuera fumando cigarrillos y pareciendo retardados. De todas las cosas que vimos, la más loca fue mirar este cartel. La mejor manera de describirlo fue guerra de colores. Es muy difícil describirlo, pero pude ver las bombas que estallaban, los disparos y la brisa en las copas de los árboles. Después de toda esa locura, mi amigo finalmente se cansó y se fue a la cama. Ahora él tenía probablemente 3-4 pastillas de Adderall a mi 10. Traté de ir a la cama, y finalmente me di cuenta de que nunca iba a suceder. Empecé a tener un ataque de pánico loco y a sudar como un loco. No podía respirar. No podía calmarme. Sentía que me estaba cayendo y que iba a morir. He tenido ataques de pánico antes, ya que sufro de una enfermedad mental, pero nada como esto. Nada podía calmarme y mi amiga empezó a preocuparse. Llevaba más de 48 horas sin dormir, y finalmente decidí llamar a la línea de toxicología de la escuela. Les conté todo lo que había tomado, y me aconsejaron que fuera inmediatamente al hospital. Sabía que si lo hacía mis padres seguramente me pillarían ya que estaba en su seguro. Así que traté de hacer lo mejor posible para lidiar con ello y dormir. Alrededor de las 10 de la mañana finalmente me rendí e hice que mi jefe me llevara a urgencias. Fue la peor experiencia de mi vida. Tuve que esperar casi 3 horas antes de ver a un médico mientras sentía que podía morir en cualquier momento. Sentía que todo me chupaba el aire y no podía respirar. Al final me dejaron sentarme en una habitación a solas para que pudiera intentar calmarme mientras me preguntaban repetidamente si había intentado suicidarme debido a la cantidad de medicamentos que había tomado. Finalmente, me vio un médico y se sorprendió de que estuviera despierta. Me dijo que no importaba la cantidad de Adderall que tomara, no había forma de que pudiera compensar la cantidad de Xanax. Intenté explicarle que nunca había tomado Adderall y que había tomado Xanax varias veces, pero seguía sin entender por qué estaba despierto. Después de hacer algunas pruebas, me dieron una inyección de algo y me enviaron a casa. Llegué a casa y dormí durante más de 24 horas seguidas, y me desperté sintiéndome como si estuviera muerto. Llamé a mi padre y le dije que tenía un problema estomacal, lo cual creyó y me libré al 100% de todo. No he vuelto a tomar un medicamento recetado desde ese horrible día.